Bien. Bueno, como les dije, chicos, buenas noches para los que no estaban cuando los saludé. Hoy vamos a hablar de fracturas del eje de la tibia, ¿sí? Un tema bastante facilongo, mucho más fácil que lo que son las fracturas del platillo tibial. La definición por lo general habla, obviamente, de fracturas que no van a afectar a la articulación y de fracturas que no van a afectar a la metáfisis, ¿sí? Pero todos sabemos que la tibia, ¿sí?, es un hueso que está muy expuesto, porque no tiene mucho tejido subcutáneo, sobre todo en la cara anterior. Por ende, está acompañado también del peroné y por ende, este hueso siempre, o la mayoría, en un porcentaje muy alto, suelen ser fracturas, voy a sacar aquí, suelen ser eh, fracturas abiertas, ¿sí? Fracturas expuestas. Por lo general, porque obviamente rompen la piel y se exponen al exterior, ¿sí? Y por lo tanto son fracturas en las cuales siempre que se fractura la tibia, la mayoría de los casos siempre va acompañada de una fractura de peroné, como podemos observar aquí en el slide en el principio, ¿sí? Esto es muy común porque obviamente el peroné al no soportar el peso, ¿sí?, o no soportar la carga o la energía, siempre va de la mano de la fractura de lo que es la tibia. Obviamente que el peroné se puede fracturar solo y no la tibia, pero por lo general si se fractura la tibia, se fractura el peroné en la mayoría de los casos. Con respecto a la definición, como dije recién, no afectan a la articulación y tampoco a la metáfisis, ¿sí?, y por ende afecta a lo que es la zona media de este hueso, y por lo tanto va a ser mucho más fácil de trabajar porque por lo general se utiliza un sistema muy común que ya estamos viendo, que es los clavos endomedulares. En el caso del mecanismo de lesión es muy característico en los accidentes en la vía pública, ¿sí?, sobre todo como venimos hablando de los accidentes con los parachoques en las motos, ¿sí? Es muy común. Acá hablo de traumatismos de alta energía, que siempre dan un impacto directo sobre lo que es la tibia, y pueden producir fracturas transversales, comminutas, ¿sí?, y de distintos tipos que van a ser en la mayoría de los casos, como les dije, por no tener tejido blando circundante en la cara anterior o tejido subcutáneo, suelen ser fracturas abiertas. Y por lo tanto son fracturas abiertas que van a estar contaminadas en la mayoría de los casos. En el caso de que estén contaminadas, el tratamiento adecuado siempre va a ser, obviamente, el tutor externo, que ya vamos a verlo más adelante. Y en el caso de traumatismos de baja energía, que ya no vendrían a ser traumatismos directos o golpes directos sobre lo que es la tibia, van a ser traumatismos, o mejor dicho, movimientos, ¿sí?, rotacionales de torsión, cuando el pie queda fijo, ¿sí?, en el suelo, y por lo tanto el tronco, ¿sí?, gira en sentido contrario. Por lo tanto, las fuerzas son opuestas en sentido de torsión y por lo tanto producen fracturas en ala de mariposa o espiroideas. Y también podemos ver fracturas de lo que es el eje tibial en menor grado, pero sí con caídas considerables de altura. Obviamente que estos pacientes cuando caen, ¿sí?, de alturas considerables, la mayoría de las veces se fracturan otras estructuras y no solamente el eje de la tibia, ¿sí? Se puede fracturar calcáneo, fracturas del maleolo externo, maleolo interno, fracturas de lo que vendría a ser los platillos tibiales e incluso hasta fracturas de fémur. Pero bueno, pueden ir asociadas a fracturas de lo que es el eje de la tibia. Acá, como podemos observar, las imágenes, ¿sí?, nos muestran lo que son las fracturas, ¿sí?, espiroideas en este caso. Acá muestra una fractura únicamente de la tibia y no del peroné, por supuesto porque obviamente ha sido un mecanismo indirecto, vendría a ser, en el cual no se evidencia, digamos, fractura de lo que es el peroné. Cuando se fractura la tibia y se fractura el peroné al ser una fractura, digamos, lejos de lo que son las articulaciones o de la función que cumple el peroné, como por ejemplo en este caso en la articulación del tobillo, ¿sí?, se lo deja como está, o sea, no se lo trata, no se lo trabaja, no se hace un tratamiento quirúrgico, no se hace un procedimiento quirúrgico, se lo deja como está. Ya les voy a contar más adelante qué tipos o cómo puede llegar a proceder el traumatólogo frente a una fractura de tibia y obviamente asociado a una fractura de peroné. Los objetivos de tratamiento, objetivos ortopédicos, ¿sí?, como venimos hablando en todas las fracturas,
va a estar obviamente relacionado con lo que es la alineación. Recuerden que tiene una alineación respecto al fémur y por lo tanto la estabilidad también va a estar relacionada con la congruencia articular. El alineamiento va a restablecer lo más importante que es la longitud, ¿sí? Y siempre va a ser comparado con la otra pierna en este caso. La angulación y la rotación va a estar controlada por los fragmentos, tanto superiores como inferiores, tanto por encima de lo que es la fractura o por debajo, ¿sí? Y obviamente va a estar controlado con la fijación de los tornillos en el caso de que se utilice un clavo endomedular, por ejemplo. Con respecto a la estabilidad, directamente la cirugía, ¿sí? Una reducción de lo que es la cirugía y tratar de restaurar la congruencia articular, en este caso tanto del tobillo como de la rodilla, y no quedar ningún tipo de angulación ni rotación de la tibia. Objetivos de rehabilitación, rango de movimiento, habla de lo que son los movimientos tanto de la rodilla como del tobillo. ¿Por qué? Porque en este caso las articulaciones estas no van a estar implicadas en la fractura, entonces tienen un libre movimiento, ¿sí? Más allá de que le coloquen un yeso, por ejemplo, ¿sí? Estas articulaciones tienen que mantenerse en lo posible, lo más rápido posible con movimiento. Habla en la tablita de un movimiento de rodilla en el caso de flexión de 130 a 140, ¿sí? Que varios por ahí lo confundieron con lo funcional, cuando hice una pregunta en el cuestionario en la clase pasada, ¿sí? Que lo funcional es 110. De ahí para arriba, bienvenidos sean los 130, los 140, ¿sí? Pero los 110 es fundamental para que el paciente pueda, obviamente, incluso subir un escalón, ¿sí? En el caso de la extensión tiene que ser 0, siempre va a ser 0 o menos 5 en algunos de los casos cuando hay hiperlaxitud, por ejemplo, en el sexo femenino. En el caso del tobillo, la dorsiflexión de 0 a menos 25 grados, en la flexión plantar de 0 a menos 40, ¿sí? Y obviamente vamos a tener grados funcionales. Por ahí la dorsiflexión no es tan importante, pero sí tenemos que tener ciertos grados para poder dentro de todo realizar una marcha eh, común, digamos una marcha normal, que no, el paciente no tenga una mancha antiálgica, ¿sí? Por lo tanto, va a haber 10 grados de funcionalidad para lo que es la dorsiflexión y para la flexión plantar 20 grados. Muy importante la dorsiflexión en relación a lo que es la flexión plantar. Por ahí podemos tener la flexión plantar limitada, ¿sí? Que lo vamos a ver limitada en el despegue, en la fase de despegue, pero la dorsiflexión es fundamental para poder, digamos, contraer el tibial y hacer que se realice, ¿sí? La flexión dorsal para poder iniciar la marcha. En el caso de la fuerza muscular, bueno, obviamente mejorar todos los músculos que estén implicados en la dorsiflexión y todos los músculos que estén implicados tanto en inversión con la eversión del tobillo y en la flexión plantar, por supuesto. Objetivos funcionales, normalizar la marcha, un objetivo muy general y funcional. El tiempo previsto para lo que es la consolidación de 10 a 12 semanas, un tiempo muy estimativo, siempre y cuando se utilice algún dispositivo quirúrgico o osteosíntesis. Y el tiempo previsto para la rehabilitación, aquí, bueno, habla de 12 a 24 semanas, pero siempre es relativo de acuerdo al paciente y de acuerdo al tipo de fractura. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Vuelvo a repetirlo de nuevo. No es lo mismo rehabilitar a un paciente que ha tenido una fractura y ha sido tratada con un clavo endomedular que a un paciente que ha tenido una fractura abierta, con minuta, tratada con un tutor externo y luego sí un tratamiento definitivo con un clavo endomedular. Eso es totalmente distinto, ¿sí? Siempre va a demorar una más que otra. Los métodos de tratamiento que tenemos. Los métodos de tratamiento, en el caso de que haya una fractura que no esté desplazada, como siempre hablamos, se va a utilizar el yeso, ¿sí? Es un sistema de distribución de cargas con una consolidación secundaria. Siempre va a ser secundaria en este tipo de fracturas, a excepto que se utilice por X causa una placa, ¿sí? Con reducción abierta y fijación interna con una placa. La placa obviamente va a tratar de tener una consolidación primaria. Pero el tratamiento de elección es lo que es el clavo endomedular y por lo tanto el yeso también se utiliza en este caso si no hay ningún tipo de desplazamiento como lo dice aquí. El tratamiento mediante un yeso largo es satisfactorio para las fracturas del eje de la tibia con conminución mínima, que son estables y aceptablemente alineadas una vez que se inmovilizan.
Los criterios relativos para el desplazamiento son menor al 50% de la anchura, cuando hablo con respecto de la tibia, y el acortamiento menor a 8 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? 8 centímetros ahí está mal puesto, son 8 milímetros, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, ¿cuál va a ser el criterio para utilizar el yeso? Que la fractura no sea desplazada más del 50% de relación al ancho, ¿sí? De lo que es la tibia, y que no haya un acortamiento o un cabalgamiento mayor a 8 milímetros. 8 centímetros es muchísimo, ¿sí? Está mal anotado ahí, lo debo haber anotado mal. No recuerdo si la bibliografía está así, pero ustedes corríjanlo ahí. Yo voy a tratar de corregirlo cuando lo suba a la plataforma. Son 8 milímetros. Acá, como podemos observar, han sido fracturas tratadas, ¿sí? Con yeso, ¿bien? Que no han sido desplazadas y han tenido una reducción manual, ¿sí? En este caso, como pueden observar, el peroné pega o consolida, ¿sí? Al lado sin ningún tipo de problemas. Importantísimo en este caso de que la fractura, ¿sí? No esté angulada, por lo tanto que no haya un varo ni un valgo, digamos, de lo que es la tibia, y obviamente de que no esté acortado el miembro, ¿sí? Es fundamental, son los criterios más importantes para la utilización del yeso. El vástago intramedular o el clavo endomedular, sí, el más importante, sabemos que es un sistema de distribución de cargas que en la mayoría de los casos puede llegar a utilizarse de forma dinámica, y en el caso de que se vaya a entrelazar o se vaya a producir un encerrajado o fijación, tanto en la parte proximal como distal, obviamente va a proteger de forma parcial la carga, ¿sí? Pero de forma estática. Por lo tanto, de una forma u otra va a cumplir su función de mantener estabilizados los fragmentos y obviamente evitar la rotación. La formación del callo óseo va a estar evidentemente visible en estos casos, sobre todo cuando se utiliza el clavo endomedular. Y las indicaciones, sí, es uno de los tratamientos a elección en las fracturas inestables, ¿sí? Cementarias de lo que es la tibia, que obviamente el traumatólogo no puede alinear, ¿sí? Ni inmovilizar si no son con una cirugía. Permite, obviamente, como sabemos, y lo recalcamos siempre, la movilización precoz del paciente, ¿sí? Y por lo tanto el paciente va a tener una buena movilización tanto del tobillo como de la rodilla. Los clavos endomedulares, como dice aquí, o entrelazados, ¿sí? De forma proximal, son necesarios en las fracturas con fragmentos en ala de mariposa o con minución severa. Y producen una fijación estable y previenen el acortamiento y la alineación rotacional, o mejor dicho, la angulación rotacional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que con un clavo endomedular el traumatólogo va a lograr todos sus objetivos. Primero y principal, evitar que se acorte esa tibia, evitar que se angule y evitar que se rote, ¿sí? ¿Cómo va a evitar que se rote? Va a evitarlo, obviamente, produciendo una fijación con los tornillos, tanto proximal como distal. Como podemos observar aquí, hay criterios, ¿sí? Primero y principal, dependiendo de qué zona del eje se haya fracturado. Como podemos observar aquí en la primera imagen, donde tengo el cursor, podemos observar que la fractura de la tibia ha sido directamente en el medio, ¿sí? De la, ¿cómo se dice? Del eje, ¿sí? Perdón. Estaba tratando de ver qué es lo que decía aquí. Bien, entonces se ha colocado de forma dinámica, pero obviamente siempre tiene que estar estabilizado. ¿Qué es lo que puede ocurrir en este caso? Y obviamente ocurrir algún tipo de rotación porque está dinámicamente, ¿sí? Colocado y no está estabilizado ni estáticamente fijado en ningún de los extremos, ni proximales ni distales. Esos son criterios de traumatólogo, ¿sí? Lo ideal, para mi punto de vista, es tratarlo, por ejemplo, como en este caso que se ve aquí hacia la derecha, que está encerrajado el clavo endomedular más próximo a lo que es la fractura de la tibia. Obviamente, como pueden observar aquí, la fractura es mucho más distal y no tanto en la parte media de lo que es la diáfisis, ¿sí? Y como pueden observar aquí, en este caso, de la izquierda, ¿sí? Se observa una fractura del peroné, que eso consolida, ¿sí? De la manera en que queda, no importa si está angulado o no. Incluso, si llega a haber alguna fractura que se cabalga y es expuesta y al mismo tiempo pierde altura, ¿sí? Cuando el traumatólogo necesita colocar el clavo endomedular, ha pasado, ¿se acuerdan que yo les hablaba en el hospital que pasa cierta cantidad de tiempo, unos 25 días aproximadamente, el paciente puede estar traccionado
y por lo tanto el peroné pega, ¿sí? Se consolida. Entonces, cuando el traumatólogo ingresa al paciente para realizar la cirugía, se encuentra con que el peroné está consolidado y obviamente la fractura de la tibia también tiende a consolidarse. Entonces, para poder lograr la longitud de la tibia, ¿sí? Tiene que fracturar el peroné y obviamente puede quedar una diastasis. Puede observarse un espacio negro, digamos, y queda un peroné flotante, como se llama, ¿sí? Eso es muy común, sobre todo aquí por lo menos lo hemos vivenciado y lo hemos visto en ¿cómo se dice? En el servicio de traumatología del Vera Barros, ¿sí? Así que pueden llegar a observar fracturas de peroné sin tratarse, que han tratado y han optado por tratar, obviamente, lo que es la fractura de la diáfisis de la tibia. Obviamente que en este caso, si la fractura del peroné es mucho más inferior y cerca del maleolo, va a estar en compromiso lo que es la sindesmosis. Por lo tanto, ya va a dejar de ser una fractura de peroné común y va a pasar a ser una fractura importante del maleolo externo, que forma la mortaja de lo que es el tobillo. Por lo tanto, es sumamente importante reducirlo y colocar una placa. En este caso tenemos más casos, ¿sí? Acá podemos observar una fractura no en la parte distal, sino en la parte proximal, ¿sí? Miren la anterior era más distal y por lo tanto el traumatólogo, ¿sí? El criterio que tuvo de colocar los fragmentos, los tornillos más cerca del fragmento distal. Como pueden observar aquí, es todo lo contrario. Aquí pueden observar que la fractura fue cerca de la metáfisis más proximal y por lo tanto decidió, ¿sí? Fijar los fragmentos para que no roten, en este caso, ¿sí? Por lo tanto, podemos observar aquí como el peroné también ha consolidado angulado, ¿sí? Pero como la fractura en esta altura de lo que es el peroné no interviene, porque en este caso el peroné en la parte inferior con la membrana interósea o la sindesmosis ya se fija, no hay importancia. Y en este caso del lado derecho, como pueden observar ustedes, tenemos una fractura también de lo que es la diáfisis y dos fracturas, ¿sí? De lo que son el peroné. Y pueden observar a la derecha que estuvo tratada obviamente con un encerrajado proximal y distal porque la fractura diafisiaria fue en la zona media. Y pueden observar ahí lo que les hablaba recién de que el peroné no le dieron importancia, por lo tanto lo dejaron como estaba, angulado y rotado si es que llega a estar rotado. Seguimos más adelante. Bien, y aquí tenemos el famoso fijador externo o el tutor externo, ¿sí? Habla de un sistema de fijación de las cargas por consolidación secundaria, porque va a tender a consolidar, ¿sí? Como si fuera una fractura común. Nada más que aquí se lo va a utilizar para la curación de los tejidos blandos. ¿Por qué? Porque por lo general son fracturas indicadas, mejor dicho, para generalmente en fracturas abiertas con pérdida ósea significativa y algún tipo de conminución. Por lo tanto, este tipo de fracturas, si son expuestas, son unas fracturas abiertas de grado 3, por lo tanto, suelen sufrir contaminación. Y esa contaminación siempre es acompañada de un desbridamiento quirúrgico y de irrigación pulsátil. ¿Qué quiere decir? Desbridamiento quirúrgico que dentro del quirófano, ¿sí? Se limpia y se hace como una especie de escarotomía, se lo raspa todo lo que es el tejido necrótico y contaminado y se lo deja, digamos, a piel viva, como se dice, y obviamente se utilizan antibióticos y obviamente ese tratamiento lleva un proceso de antibiótico terapia. Y la irrigación pulsátil es como si fuera una manguera con solución fisiológica que va a ir limpiando toda la parte contaminada, ¿sí? Entonces es la utilización de agua oxigenada y soluciones fisiológicas para limpiar todo lo que vendría a ser la herida que está contaminada. En este caso, obviamente se hace bajo anestesia y luego se cubren todo lo que son o si es necesario realizar puntos o suturas, se cubre todo lo que son las heridas y obviamente se controlan cada 3 días o cada 5 días, dependiendo del grado de lesión. Y como pueden observar aquí en la imagen que les subí yo, ¿sí? Que el paciente tranquilamente puede andar hasta en una moto inclusive, si
está obviamente cubierto todo y el tutor externo o el fijador externo está fijando la fractura. Por eso siempre les decía yo que cuando vemos pacientes con este tipo de tutores, el traumatólogo le agarra el tutor así y le sacude la pierna para todos lados para ver si está bien colocado. Entonces, el paciente obviamente se impresiona, pero no le duele, ¿sí? Lo que duele siempre del hueso tienen que saber que es el periósteo. Entonces, en este caso, no se coloca en el periósteo, sino que traspasa directamente la cortical. Entonces, da pie, o mejor dicho, sirve al tratamiento para que el paciente pueda curar sus tejidos blandos. Y obviamente puede ser un tratamiento definitivo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, como vemos acá el hombre de la moto, y si no, ha quedado, digamos, una buena longitud de lo que es la tibia, y no ha quedado, digamos, con el eje, digamos, alineado, obviamente va a requerir de otro tipo de cirugías definitivas con la colocación de un clavo endomedular. Acá observamos cómo va colocado el tutor externo, ¿sí? Obviamente pueden observar aquí en la imagen una fractura expuesta, bastante expuesta y cabalgada, y por lo tanto con el tutor externo ya fue reducida y obviamente colocada en su lugar para que empiece la consolidación. Pero mientras tanto, ¿sí? Va a utilizarse, mejor dicho, a curarse lo que son las lesiones de los tejidos blandos. Reducción abierta y fijación interna con placas en casos extremos, ¿sí? En aquellos que haya una afectación de los tejidos blandos y no se pueda fijar, ¿sí? Que no se pueda fijar, digamos, ni el tutor externo y no se pueda fijar un clavo endomedular porque el hueso ha sufrido un daño o una lesión y requiere de injerto óseo. Cuando se utiliza injerto óseo hay que utilizar las placas de fijación. ¿Qué puede ocurrir? Puede haber una fractura de compresión coaptada, ¿sí? Que pierde longitud de esa tibia, y por lo tanto, por ejemplo, un paciente que se cayó de un primer piso y por lo tanto ha sufrido una fractura y ha perdido la longitud, entonces ahí sí el criterio del traumatólogo es utilizar un injerto óseo y obviamente colocar una placa para que ese injerto ¿sí? Cure y se haga hueso. Y obviamente la consolidación va a ser primaria. Pero raras veces se llega a utilizar, en el caso de una fractura diaficiaria o del eje de la tibia, las placas con tornillos. Bien, esos serían los tratamientos. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos? Tenemos el yeso en aquellas fracturas que no son desplazadas, tenemos el clavo endomedular en aquellas fracturas que están desplazadas y obviamente cabalgadas y por lo general son expuestas, y en aquellas fracturas que son expuestas con heridas contaminadas utilizamos el tutor externo. Y en el caso de que requiera que haya una conminución, pérdida ósea, de corticación de lo que es el periósteo, va a necesitar de una placa con fijación con tornillos y la utilización de injertos ¿sí? óseos para una buena curación. Entonces, vamos a ver ahora las consideraciones especiales de esta fractura. ¿sí? Habla de un porcentaje de consolidación ósea en las fracturas de tibia que van a depender obviamente de la extensión de la lesión de los tejidos blandos. Si hay un tejido blando que está contaminado, va a contaminarse también el tejido óseo y por lo tanto la infección que puede llegar a haber puede llegar a retardar y puede llegar a producir una pseudoartrosis. Por lo tanto, en esta zona va a haber una pérdida de lo que es la irrigación sanguínea, de la arteria, como dice aquí, de la tibial posterior, y por lo tanto no va a haber una buena vascularización y no va a haber una buena consolidación. En el caso de las lesiones cerradas con fracturas estables, habla de que no es, digamos, una fractura expuesta, puede permitirse la carga de peso y consolidan por lo general más rápido. ¿Por qué? Porque no están contaminadas y porque no han sufrido ningún tipo de desplazamiento, ni angulación ni rotación, y porque también no hay ninguna ruptura ni lesión de tejidos blandos. Por lo tanto, obviamente van a consolidar mucho más rápido. En el caso de las fracturas espiroideas, ¿sí? que producen menos daño en lo que es el periósteo, suelen consolidar también un tanto más rápida y obviamente si fueron utilizados los clavos endomedulares, ¿sí? la consolidación va a ser más rápida y la marcha también va a ser mucho más rápida de forma precoz. En el caso de las fracturas expuestas,
como decíamos al principio, con lesión de las partes blandas, siempre va a necesitar más tiempo de consolidación y en aquellas que puedan llegar a necesitar un injerto óseo, realizar una fijación con reducción interna con una placa. Por lo tanto, va a consolidar mucho más lento y la carga de peso va a ser, obviamente, entre los 90 días de inmovilización. Me quedan 10 minutitos, vamos a tratar de terminar hasta donde llegue, después obviamente conectamos de nuevo para sacarnos todas las dudas. Lesiones asociadas, síndrome compartimental. Nosotros sabemos que es ya el síndrome compartimental, porque lo deben haber visto en varias materias, ¿sí? Pero habla de una lesión de lo que son los tejidos blandos, por lo tanto va a haber una compresión o una presión excesiva de los compartimentos de carácter patológico que va a producir, ¿sí?, un edema y por lo tanto va a producirse de forma patológica una alteración en lo que es la circulación. Por lo tanto, va a verse comprometido tanto lo que es el sistema venoso como arterial. ¿Qué es lo que puede ocurrir aquí? Y porque tiene varios compartimentos, tanto anteriores como posteriores, que eso el día de mañana cuando tengamos en las clases de deporte, vamos a ver específicamente las lesiones deportivas que se producen por los síndromes compartimentales y ahí vemos con especificidad lo que son los compartimentos de la pierna, ¿sí? Entonces, va a producirse una presión excesiva y por lo tanto va a haber una alteración en lo que es el flujo sanguíneo y puede observarse cianosis, ¿sí?, en los dedos por compresión. Entonces, puede producirse producto de un yeso mal colocado o de la misma cirugía que las fascias, ¿sí?, no van a permitir, obviamente, la buena circulación por la inflamación, por el edema, y por lo tanto van a comprimirse, y el traumatólogo se va a ver obligado a realizar una fasciotomía, o sea, realizar un corte de la fascia para poder liberar esa presión interna del compartimento. En el caso del embolismo, sí vamos a tener la embolia grasa y la embolia pulmonar. La embolia grasa es cuando hay un desprendimiento de lo que es la médula ósea, ¿sí?, y viaja por la sangre. Al viajar por la sangre, obviamente, puede producir un taponamiento en las arterias pulmonares y obviamente producir una embolia. Y ese paciente puede llegar a morirse inclusivamente, ¿sí? Se puede producir una fase aguda en las primeras 72 horas de lo que son las fracturas, sobre todo porque son fracturas expuestas. Y luego tenemos el síndrome de embolia pulmonar, que los síntomas son similares a la embolia grasa, pero aquí en este caso va a haber obviamente un enrojecimiento de la piel, ¿sí?, pero no hay petequias, que esa es la gran diferencia entre una u otra. Pero también actúan como un taponamiento a nivel pulmonar y obviamente van a producir síntomas de insuficiencia pulmonar. Por lo tanto, el paciente puede morir, ¿sí? ¿Y quién lo previene esto? Y la movilización precoz ayuda a reducir este tipo de riesgo. Entonces, el traumatólogo tiene que estar consciente de que el paciente debe realizar movimientos, ¿sí?, de retorno venoso. ¿Y eso quién lo hace? El kinesiólogo. Entonces tiene que haber un kinesiólogo en los hospitales dedicados exclusivamente a este tipo de pacientes, que es lo que nosotros venimos haciendo con los alumnos, trabajando en el preoperatorio y en los pooperatorios inmediatos en la sala, ¿sí?, de internación del servicio de traumatología. Lesiones de partes blandas, ¿sí? Las lesiones de partes blandas, como dijimos al principio, en este caso son sumamente frecuentes en este tipo de fracturas. Y la piel se debe examinar para descartar signos de contusión, ¿sí? O sea, que no esté lesionada ni esté dañada por golpes sin agente sin punta. Necesita una limpieza muy meticulosa, un desbridamiento y utilización de apósitos para evitar las infecciones. En el caso de que sean tratadas quirúrgicamente, se debe evaluar el edema para evitar obviamente el síndrome compartimental y el color de los dedos del pie, ¿sí?, para evitar la cianosis, y obviamente se tiene que tratar con la extremidad elevada siempre por encima del nivel del corazón para que pueda drenar y para que pueda obviamente bajarse el edema. Con respecto a la carga de peso va a variar mucho de lo que es el tipo de fractura y el método de tratamiento del traumatólogo que haya utilizado. Las fracturas estables, como dijimos, de yeso, con yeso, ¿sí?, o en este caso con el clavo, también habla aquí, de forma dinámica o estática, siempre van a caminar esos pacientes con mayor rapidez, ¿sí?, mucho más rápido porque esas fracturas son estables. En el caso de las fracturas inestables, tratadas con placas de fijación, obviamente va a requerir
un tiempo mayor, y en el caso de que utilicen un tutor externo, primero hay que tratar de, digamos, de realizar la curación de los tejidos blandos, y por lo tanto va a necesitar mayores prolongados sin descarga de peso, mayor tiempo prolongado sin descargas de peso. Considerar de 6 a 8 semanas hasta visualización del callo óseo. Eso es muy relativo y se hacen controles radiológicos cada 10 o 15 días para ver la evolución, ¿sí?, del paciente, o mejor dicho, del callo de esa fractura. Luego tenemos la marcha, ¿sí?, que la marcha, bueno, obviamente hace referencia a lo que venimos hablando en todas las clases. Hablamos de lo que es el apoyo del talón, hablamos de lo que es el apoyo medio, ¿sí?, y luego el despegue. En el caso del apoyo del talón, y bueno, ustedes imagínense en un paciente que tiene una fractura de tibia, ¿qué va a ocurrir con los músculos dorsiflexores? Y aquí van a tratar de contraerse, ¿para qué? Para evitar obviamente que el pie se caiga, ¿sí? El tibial anterior va a tratar de que el pie evite el golpe, ¿sí?, o la marcha es en este patch, y por lo tanto el golpe del talón, ¿sí?, va a doler, porque obviamente se tienen que encontrar músculos que pueden haber estado dañados tanto por las fracturas abiertas o por las incisiones quirúrgicas. Ocasionalmente la fractura ocasionalmente, como dice aquí, las fracturas, ¿sí?, o yesos disminuyen lo que es el rango óptimo de movimiento. Entonces, obviamente, el paciente va a estar limitado para realizar el apoyo del talón. Y por lo tanto va a haber dolor en lo que es el foco de fractura. Difícil de conseguir una posición neutral. El talón actúa como un amortiguador, como dice aquí en el slide, pero en algunos casos el peso es transferido al foco de fractura y produce mucho dolor, y esto disminuye la consolidación. Luego tenemos el apoyo podal, ¿sí?, que ya obviamente vendría a ser lo que es el apoyo medio, ¿sí? Aquí los músculos dorsiflexores también se contraen de forma concéntrica para evitar, ¿sí?, la caída del pie y pasar del apoyo del talón al apoyo del pie. Puede experimentarse dolor, obviamente, porque en este caso los músculos también han estado comprometidos y se extienden en todo lo que vendría a ser el largo de la lesión. Apoyo medio representa un apoyo en el solo miembro. Aquí va a haber una descarga de peso. El paciente le cuesta al principio realizarla, por lo tanto produce una marcha, ¿sí?, antiálgica. Entonces este paciente realiza una elevación precoz del talón para disminuir el dolor. Por lo tanto, es bastante dificultoso realizar el apoyo medio. En el caso de la fase de despegue, cuando ya va sacándose el pie, ¿sí?, se prepara para levantarse del suelo y pasar a la fase de balanceo. En este caso va a actuar el tríceps sural, ¿sí?, y se contrae para realizar la propulsión con ayuda obviamente de los músculos de la cadera y del cuádriceps en la extensión de rodilla. El paciente va a presentar dolor en el foco de fractura por la contracción fuerte de lo que es el músculo sóleo. La fase de balanceo, en el caso de la aceleración, cuando el paciente tiene que empezar a, digamos, la marcha, el movimiento del tobillo, ¿sí?, se va a ver influenciado obviamente por la pérdida de movimiento y va a requerir ejercicios de extensión. En el caso del cuádriceps, tiene que ayudar mucho en esta fase, y la dorsiflexión tiene que ser correcta para que obviamente el pie pueda elevarse en esta fase, por lo tanto puede producir también dolor en el foco de fractura. Se debe mantener la flexión de cadera para que la pierna se levante durante el tratamiento de cualquier fractura de tibia. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente tenemos que hacer enfoques en lo que es el tobillo y la rodilla, sino que también tenemos que tener una cadera sana, porque el paciente, más allá de que vaya a tener una fractura de lo que es la tibia, el paciente va a tener, ¿sí?, disminución de los movimientos de cadera, de rodilla y de tobillo, que son movimientos esenciales para la marcha. Así que bien, con eso ya damos finalizado lo que vendría a ser las fracturas, ¿sí?, del eje de la tibia. No es un tema bastante difícil, muy fácil, saber los tratamientos obviamente que se utilizan y por qué se utilizan, y obviamente el mecanismo de lesión que produce. Ahora yo me voy a desconectar porque queda un minutito, dejo de compartirles la pantalla y ponemos otra reunión, ¿sí? Dejamos de